Buenas, buenas. ¿Cómo estamos todos hoy? Qué bueno. Dispuestos para continuar con este seminario de evangelización. Y es que hemos venido reflexionando sobre parte de lo que es el ejercicio de la iglesia, la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no se limita solo a la evangelización, y ya la estaremos definiendo un poco más adelante por qué no se limita solo a la evangelización. Hay algo más amplio que la evangelización, y en su momento, posiblemente en 8 días, en 15 días, estaremos entrando a definir de manera muy precisa lo que es la evangelización, y entenderemos mucho mejor qué es la evangelización dentro de la misión. Y la evangelización es parte de esa misión, pero no la agota, no agota la misión que el Señor nos ha encomendado a todos nosotros. Y hace 8 días terminamos haciendo como un repaso acerca de lo que dicen los evangelios sobre la gran comisión, de qué manera el Señor Jesús va a mostrar, va a definir, va a comunicar esa gran comisión. Generalmente cuando pensamos en gran comisión, ¿cuál es el texto que viene a la mente? Mateo 28, 19 y 20. Posiblemente lo tenemos muy claro. Y el texto cuando dice, por tanto, id y haced discípulos, lo tenemos muy claro. Pero no solamente en el Evangelio de Mateo encontramos la gran comisión, era parte de lo que queríamos compartir hace 8 días. Iniciemos revisando lo que teníamos para el día de hoy, y eran varias cositas. Por lo menos 2 personas que quieran compartirnos el texto bíblico de Romanos, capítulo 10, versículo 8, la última parte hasta el versículo 10. Alguien se lo memorizó y me dice en qué versión de la Biblia. ¿Alguien se memorizó el texto bíblico de Romanos 10, versículo 8, segunda parte hasta el versículo 10? ¿En qué versión se lo aprendió Marisol? Había que aprenderse ese versículo de memoria. Recuerda que les había dejado la tarea de que había que memorizar el texto. ¿Sí? Sí, iniciando con la última frasecita del versículo 8. Mírenlo acá, en la nueva versión. Y esta es la fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces usted le decía que debía memorizarse esos versículos, y nos compartía en qué versión de la Biblia. Porque aquí tengo todas las versiones que creo conocemos. La Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera del 60, la Nueva Biblia de las Américas. Entonces usted nos dice en qué versión, y nosotros estamos ahí al pendiente de ayudarle. No de abuchearlo, no, de ayudarle para que pueda responder. ¿Alguien se memorizó el texto? Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. A ver, sí, ¿en qué versión se lo aprendió? En la Reina Valera. Listo, entonces, 1960. Mirándome a mí, mientras los hermanos van a estar allí mirando y ayudándole. En ninguna manera lo van a abuchear, sino ayudarlo, ¿sí? Compártanos qué dice entonces en la versión del 60. ¿Cómo dice? Bueno, si con tu boca. Vamos a ayudarle, porque no estamos aquí para abuchearle. Esta es la fe que predicamos.
Esta es la fe que predicamos. ¿Cuál es la fe que predicamos? Que si confesa, que si confesares, el Señor, que Dios es el ¿confesares con qué? Señor, que Dios es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios y el Evangelio, Le levantó que Dios le levantó de los... de los muertos y será salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para salvación. Amén. Un aplauso. Eso. El ejercicio de memorizar el texto es que podamos ir comprendiendo la importancia de la predicación y de poder compartir el evangelio. Por lo que hemos venido hablando, y hoy estaremos puntualizándolo un poco más acerca de cuál es el contenido de aquello que nosotros comunicamos, porque nosotros hablamos de comunicar las buenas nuevas, hablamos de comunicar las buenas nuevas, pero ¿qué es comunicar las buenas nuevas? Y creo que ahí está el contenido de las buenas nuevas, y es algo que estaremos profundizando por estos días y estaremos tratando de ahondar un poco acerca de qué es ese mensaje, cuál es el contenido de lo que nosotros comunicamos. Hace 8 días terminamos pensando en esto de la gran comisión o la gran omisión y les recordaba un libro que fue un desafío cuando lo observé y es la gran omisión. Y la pregunta o la afirmación que él hace en la contraportada, que yo la planteo a manera o la pongo aquí a manera de interrogante es: ¿por qué pocos cristianos proclaman el mensaje de Cristo a los que nunca han escuchado? ¿Por qué? Y él habla de una gran comisión que se ha convertido en una ¿qué? En una gran omisión, porque son pocos los cristianos que hoy se dan a la tarea de comunicar el evangelio. Y es lo que el texto, ese libro nos va a informar. Y vamos a revisar entonces la gran comisión en los diferentes evangelios. Y ustedes ya lo leyeron, lo revisaron porque yo les pedí que lo estuvieran revisando, Mateo 28, 19 y 20. También estuvieron revisando Marcos capítulo 16, versículo 15. Y también estuvieron revisando 2 textos de Lucas y de Hechos, Lucas 24, 47 y Hechos 1, 8. A la luz de estos, también tenía el Evangelio de Juan, un texto, pero en un momentico ahondamos sobre el texto de Juan. A la luz de estos textos que tenemos acá, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Hechos, ¿qué involucra la gran comisión? ¿Qué involucra la gran comisión? O sea, cuando pensamos en gran comisión, estamos hablando de una tarea que nos es delegada. ¿Qué involucra esa tarea? A la luz de esos textos, les escucho. ¿Qué involucra? ¿Cómo? ¿Qué incluye? ¿Qué implica la tarea, la gran comisión, lo que nos fue entregado, la tarea que se nos entregó de parte del Señor? ¿Qué involucra? ¿Qué implica? Predicación. Entonces, vamos a colocar predicación. Pues un sinónimo sería anuncio. ¿Qué más? Implica una responsabilidad. Sí, vamos a poner por acá este texto, esta idea. A la luz de los textos, ¿qué más dice? Obediencia. ¿Qué más involucra esa tarea? Ir a proclamar, predicar, anunciar, proclamar. ¿Qué más? Hay una acción, hay un movimiento, ir.
Hay un movimiento. Hay un desplazamiento. Es decir, cuando pensamos en la gran comisión, no estamos pensando en que ellos vienen, sino que la iglesia está llamada ¿a qué? A ir, no en que ellos vienen. Es ir, es la iglesia que se desplaza. ¿Qué más involucra? ¿Y hacer qué? Entonces, hacer discípulos. Lo estaremos considerando un poco más amplio, quizá en 8 o 15 días estaremos viendo que nuestra tarea tiene que ver con una invitación a las personas a venir a ser discípulos. Exacto, nosotros vamos y lo que buscamos es procuramos que se hagan discípulos, pero para nosotros debe ser muy claro, quien los hace en realidad discípulos es el Señor. O sea, yo no convenzo, sino que mi tarea es dar el anuncio en ese movimiento, en ese desplazamiento. Hay una intención en ese desplazamiento. ¿Y cuál es la intención en ese desplazamiento? Que se hagan discípulos, pero no soy yo el que los hace discípulos. ¿Sí? Lo estaremos puntualizando en este libro que es... Me parece que es precioso el libro porque nos deja ver eso muy bien y es el evangelismo y la soberanía de Dios. Es que la tarea de la iglesia es ese desplazamiento y ese anuncio y esa intención de que ellos se hagan discípulos, pero descansamos en que es Dios quien los hace discípulos. ¿Sí? ¿Y de dónde sale esto? Ustedes recuerdan lo que dice Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículos 47. No es la única oportunidad. Hay otra porción en Hechos de los Apóstoles también, pero quiero centrarme en este. Dice, y cada día el Señor añadía. ¿Quién es el que añade a la iglesia? El Señor es el que añade. Nuestra tarea es el qué, el desplazamiento, el movimiento, el anuncio, el contenido que se proclama en ese movimiento. Y la intención de que se hagan discípulos. Quien los hace discípulos es el Señor. Entonces, ahí tenemos la intención. Hay un autor que habla de que el evangelismo tiene que ver con la persuasión, con la idea de invitar a las personas a hacerse discípulos y así seguidores del Señor. ¿Qué más encuentran ustedes en esos textos de Mateo, Marcos, Lucas y Hechos en cuanto a lo que involucra? Hay vocación, pastor. Hay vocación. ¿Y cómo entendemos eso de vocación? Tiene relación con la tareita de hoy, porque se requiere, ¿no? Se requiere cierto sentido de pertenencia y vocación para ir, o sea, venir a la iglesia, Sí. estudiar y atraer. Eso me recuerda a Efesios capítulo 4 cuando dice cómo es que debemos andar conforme a la vocación con que fuimos llamados. O sea, el llamado que hemos recibido tiene una manera de vivirse, una forma e involucra, ¿sí?, todo un diseño. Porque es posible que detrás de esa expresión vocación algunos se escondan. ¿Y cómo es que algunos se pueden esconder detrás de la palabra vocación? Van a decir, es que yo no evangelizo porque es que yo no estoy llamado a evangelizar. Yo no tengo el don de la evangelización. Eso es usted, pastor, que se para allá en el púlpito y habla con... Yo quisiera tener su habilidad para hablar. Yo por eso es que no hablo. ¿Sí? Sí, quisiera hablar con usted, tener la respuesta oportuna a cada una de las preguntas que nos hacen. Yo quisiera, ¿sí? Yo quisiera ser como usted. Sí. Hay palabras que uno como que sabe qué significan y de pronto se da cuenta de dónde no saben. Estoy mirando aquí
Entonces, inspiración con que Dios llama a algún estado, significado, vocación. Y creo que empalma muy bien con Efesios, porque está hablando de que debemos vivir conforme a la vocación. Y cuando habla de vivir conforme a la vocación, está hablando de todos los creyentes. Todos los creyentes. O sea, ningún creyente está exento de vivir conforme a esa vocación. Ningún creyente está exento de la tarea que el Señor nos ha encomendado. Ningún creyente. Como ningún creyente está exento de vivir a la luz de esos principios que el apóstol Pablo en Efesios le va a decir a la iglesia que deben vivir conforme a esos principios de la vocación, conforme a la vocación, a lo que involucra ese llamado y la definición esa que es inspiración. Y ese llamado tiene todo un paquete, involucra todo un paquete que no se aplica a algunos, sino que es una experiencia de todos, de todos. Y eso debe ser claro. Esto de la responsabilidad, pertenencia, obediencia y este tema de la vocación nos involucra a todos, no es para algunos, es para todos. ¿Qué más involucra? Incluye, está allí planteado en el texto de Mateo, Marcos, Lucas y Hechos con relación a la gran comisión. Allí cabe una palabrita ¿Sí? que usted usa mucho, que es hacer una H intermedia, que en teología sería así. Aprender. Sí. Que esa es atar, así. Tiene que ver con vocación, pienso yo, ¿no? Sí. Pertenencia, pertenencia, todo ese conjunto de esa palabra. Porque a uno le dicen, ¿por qué así, con H intermedia? ¿Por qué? ¿Qué significa agarrar, no? Sí. Aprender. Sí. El llamado, este movimiento y este anuncio y esta tarea, esta intención que tenemos es algo que todo creyente debe acoger y de lo cual debe hacerse responsable. Vamos a mirar. Creo que aquí recojo muy bien lo que ustedes han dicho. Uno, desplazamiento. La gran comisión involucra desplazamiento, es ir. Quiero dejar algo claro y se los decía desde la primera sesión. Pensar en evangelismo no es pensar en actividades. Ay, entonces, ¿cuál será la actividad de evangelismo que van a tener en la iglesia luego del seminario? No es pensar en actividades, porque eso significa que usted y yo no vivimos en el modo de esa vocación, sino que vivimos en el modo de una actividad. Y la Escritura nos llama a vivir en el modo de vocación. Y cuando pensamos modo vocación, es que si usted está en su trabajo, usted tiene la responsabilidad de evangelizar y de cumplir la misión. Si usted va a la plaza de mercado a comprar los víveres para su casa, usted tiene la responsabilidad. Usted allí debe hacer misión. Si usted va a su trabajo como jefe empleado, usted tiene la responsabilidad de comunicar el evangelio, porque usted y yo debemos tenerla claro. Es que es una vocación, no es una actividad en la iglesia. Es algo que debe dejarse ver y debe permear todo mi hacer, mis relaciones, los lugares donde yo voy. Yo vivo como creyente en modo, siempre debo vivir en modo misión. Entonces, no espero al final que hagamos una actividad evangelística, porque entenderíamos que estamos reduciendo una vocación que es algo que a todos nos debe movilizar e involucra todo mi tiempo, mis espacios, mis experiencias, lo vamos a reducir a una actividad. De manera que este desplazamiento es el lugar donde usted se mueve. Usted dice, es que usted no tiene tiempo para evangelizar.
O sea que usted nunca se mueve de su casa, nunca se comunica con nadie, nunca sostiene una relación con nadie. Usted no trabaja, usted no va al señor de la tienda, usted nunca llama a alguien por celular, por teléfono, nunca se comunica con ninguna persona, así sea en la distancia, nunca. Ah, sí. Y entonces, ese es el escenario. Ese es el escenario para el cumplimiento de la misión. Ese es el escenario, no es otro. Ese es el escenario. Y ese desplazamiento hace referencia a eso. El anuncio, ya lo han dicho muy bien, estamos hablando de una predicación, un anuncio. Hay un contenido y Romanos nos lo deja muy claro. ¿Cuál es el contenido de ese anuncio a la luz de Romanos? ¿Cuál es? ¿Cuál es el contenido de ese creyeres? ¿Qué es lo que debe creer? Que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Caballero, por favor, siéntese. Aquí, por aquí hay sillitas. No, esa no. Caballero, bien pueda por acá. Siéntese, que esté cómodo. Bienvenido. Sí. Estábamos en ¿qué es el contenido de ese anuncio? Que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Ese es el contenido a la luz de Romanos. Ese es el contenido. Está la idea de testificar, de testimonio, de testigo. Es decir, esta tarea de la gran comisión involucra que yo, a la luz del Nuevo Testamento, yo he sido alguien que ha experimentado esa salvación. Alguien que ha creído que Jesús es el Señor. Alguien que ha creído que Jesús fue levantado de entre los muertos. Alguien que ha creído. Alguien que ha vivido la justificación. Que ha experimentado esa justificación. Alguien que vive el Evangelio. No estamos hablando de que es perfecto, de que es una persona sin mácula, de que es una persona sin tacha. No, estamos hablando de alguien que para usar la palabra, ha aprendido, además de aprender, ha tomado ese Evangelio y ha sido traído por el Señor a ese rebaño que a Él le pertenece. Entonces, la gran comisión involucra el hecho de que ese que anuncia, que se desplaza, tiene que ser alguien que vive el Evangelio. Tiene que ser alguien que vive el Evangelio. Hacer discípulos, ya lo decíamos, es la intención que tenemos, es el Señor quien los hace. Y hay una tarea, y es enseñar. Y Mateo lo va a dejar muy claro, hay que enseñar. Y habla como de una tarea pedagógica. ¿Y qué es el contenido de esa enseñanza? El contenido de esa enseñanza, todo lo que el Señor Jesús les enseñó, es lo que ellos ¿qué? Debían enseñar. Aquí tenemos muchos bloqueos. Y el primer bloqueo es, yo no hablo tan bien como fulano, yo no tengo la habilidad de expresión de Perano, es que yo no conozco tanto como fulano, es que yo no sé tanto de la escritura. Y vamos a tratar de construir todos esos bloqueos que nosotros nos hemos montado, que nosotros hemos venido construyendo para evitar cumplir la misión. Vamos a tratar de construir todos esos bloqueos que tenemos, que no son más que unos bloqueos que nosotros hemos venido construyendo en el propósito a veces de evadir esa responsabilidad y ese llamado que tenemos. Una cosa que debe ser clara, porque a la luz de los evangelios, un argumento que se ha presentado es que la gran comisión solo le pertenece a los apóstoles. Y usted dirá, ¿y por qué se atreven a decir eso? Pues porque Jesús está hablando con sus discípulos, ¿sí? Entonces pensamos que la gran comisión es una tarea solamente como de los líderes de la iglesia, de unas personalidades muy distinguidas dentro de la iglesia, en este caso, los apóstoles. Pues quiero decirles que Lucas capítulo 24, versículo 33, va a decir lo siguiente. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11
y a los que estaban reunidos con ellos. Y Lucas 24 es el momento donde Jesús se aparece a los discípulos. Y en esa reunión, a la luz de ese texto, no estaban exclusivamente los apóstoles. De manera que si en Lucas 24 no estaban exclusivamente los apóstoles, sino que habían otros reunidos con ellos, la gran comisión que les entrega el Señor no es solamente para los apóstoles, es para los apóstoles y para los que estaban reunidos con ellos. Todavía seguimos con la lucha de que qué pasa entonces si de pronto, es que sigo pensando que eso es como para los líderes de la iglesia, para habilidades que Dios les ha llamado como a la evangelización, a la predicación. Vamos a considerar Hechos capítulo 8. Y Hechos capítulo 8, primer versículo, segunda parte. Y el versículo 4 dice lo siguiente. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, ¿excepto quiénes? O sea, hay una gran persecución y nos va a decir, hay un efecto de esa persecución. A los únicos que no los incluye el efecto de esa persecución fueron los apóstoles. Y dice, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. ¿Quiénes se dispersaron? Todos los creyentes, todos los que habían sido alcanzados hasta ese momento. ¿Quiénes parece ser, a la luz del texto, los únicos que quedaron en Jerusalén? Los apóstoles. Posiblemente hayan quedado algunos hermanos también, pero está hablándonos de que por lo menos los apóstoles quedaron en Jerusalén. Los demás comenzaron a correr fruto ¿de qué? De la persecución. Recuerde que el capítulo 7 es la muerte de Esteban, el capítulo final, principio del capítulo 8, Saulo, que más adelante es Pablo, está allí cuidando las ropas de quienes están apedreando a Esteban, de manera que está consintiendo la muerte de Esteban. Y comienza una gran persecución sobre la iglesia. Versículo 4. Los que se habían dispersado, ¿qué hacían? Anunciaban, predicaban. Es que esa palabra predicar es muy grande. La palabra predicar, porque predicar siempre está asociada con un púlpito. Entonces nos da temor pensar. Exacto. Entonces la hemos asociado con un púlpito, ahí es donde nos da pánico. Pero es que yo no tengo la habilidad del pastor, no tengo la habilidad de los líderes de la iglesia que se paran a predicar. No, me da pánico. No. El púlpito de estos hermanos, no era un escenario como el que nosotros tenemos hoy. El púlpito de estos hermanos era su lugar de trabajo, la plaza de mercado, era la tienda, era el vecino, era la necesidad de aquella persona. Iban corriendo y se encontraban con alguna situación y compartían. Y tenemos la perla de ese indicado. Lucas tiene una intención al tomar a Felipe y es mostrar, es como cuando vamos a un lugar a comprar botones, entonces usted lleva un botoncito de muestra y se necesita un botón como este. Entonces lo que hace Lucas es mostrarnos, nos da la muestra de lo que están haciendo el resto de los discípulos. ¿Y qué es lo que están haciendo el resto de los creyentes? Lo mismo que está haciendo Esteban. Lo que hace Lucas es mostrarnos en Felipe lo que están haciendo todos. Y usted me dice, ay, pero Felipe está predicando como en una plaza pública. Sí, ¿y qué pasa cuando se encuentra con el eunuco? ¿Cuál era el púlpito de Felipe en ese momento? Vea. Un carruaje. Ese era el púlpito. Era un carruaje. Era un carruaje. ¿Cuál es su púlpito? Su púlpito es su lugar de trabajo. Su púlpito es el escenario que usted tiene en el momento de almuerzo con sus compañeros. Su púlpito es el vecino que viene y le cuenta llorando que están viviendo una crisis. Usted se entera que ha fallecido alguien en la casa del vecino. Su púlpito es lo que le pasa a su jefe y usted tiene la información. ¿Por qué no decirle, jefe, me permite orar por usted un momento? Su púlpito es ese escenario, su púlpito es el momento en el que usted va a la tienda y se encuentra con el vecino, con el señor de la tienda, con alguien a quien usted no conoce. ¿Cuántas veces hemos pasado por el lado de personas que están llorando por alguna situación, otros pasamos indiferente?
no sé, creo que una de las cosas que debemos hacer cuando enseñamos es evitar pues como colocar ejemplos de la vida de uno, donde uno sea como el protagonista. Entonces, permítame, hago una excepción en este momento, porque tuve una experiencia, me pareció hermosa la experiencia. Una vez llegué aquí a la iglesia como a las 8 de la mañana, un domingo, entonces me fui a tomar café en la avenida Cuarta, un cafecito allá, porque por acá casi no hay cafeterías abiertas, entonces estaba ya eso fue hace como unos 4 años aproximadamente. Fui a tomar café allí en la avenida Cuarta. Y cuando salí, había una joven que venía, la vi porque estaba sentada en la cafetería ahí de la avenida Cuarta y se veía la puerta allá de la clínica de Occidente, y vi cuando la niña salió, una jovencita, y salió llorando. Y dije, qué triste, ¿qué será lo que le pasa a esa joven? Entonces pasó la calle y se sentó en un murito a llorar. Yo me paré y me fui y le pregunté qué le sucedía. Le dije que si me permitía hacer una oración con ella y que me perdonara, pero si de pronto se la incomodaba, pero que mi intención era decirle que Dios estaba con ella y el Señor Jesús. Unas frases sencillas. Hice una oración con ella y por ella. Y le dije, tenga fe que el Señor está con usted. Coloque su esperanza en el Señor Jesucristo. Me paré y me fui. Ese es su púlpito. Ese es su púlpito. Ese es su púlpito. Ese es su púlpito. Ese es. Es allí. Porque esta gente, mientras iba corriendo, mientras escapaba, hablaba, anunciaba, proclamaba, mientras caminaba. ¿Y quiénes eran los que caminaban? Y que conste que el ejemplo que coloca Lucas es de Felipe. ¿Y ustedes recuerdan cuál era el papel de Felipe a la luz de Hechos capítulo 6? Era un diácono, es decir, es el encargado de servirle el sancochito de gallina a los necesitados. De manera que no había pasado por el seminario de homilética. No había pasado por el seminario donde le enseñaban a predicar. Fue por la clase donde le enseñaron a hacer los frijolitos, de cómo hacer el arrocito, de cómo adobar la carne, pero no por el seminario de homilética donde le enseñaban a predicar. Ese detalle no lo puede perder uno de vista, porque entonces esto nos está diciendo de que la tarea de predicar el evangelio no es una tarea exclusivamente de los discípulos, de los apóstoles, perdón. Es una tarea de todos, a todos los involucra. Y les decía hace 8 días, como terminábamos hace 8 días, que hay una parte de la Gran Comisión que generalmente es muy olvidada. Y cuando pensamos en Gran Comisión, viene Mateo 28. Y pocas veces pensamos que Juan, de hecho, creo que en los textos de evangelización y donde se habla de Gran Comisión, pocas veces se plantea que Juan habla de la Gran Comisión. Y la profundidad de esas palabras del Evangelio de Juan, de esas palabras que se tiene ahí, que son las mismas, solo que están dadas en contextos diferentes y de forma diferente. Porque Juan 17 es una oración, Juan 20 es un mandamiento. Juan 17 es una oración, Juan 20 es un mandamiento. Juan 17 es la intercesión de Jesús por los discípulos, donde Él les dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Es la oración que Jesús está haciendo por los discípulos. Y cuando en el capítulo 20 está con los discípulos, les dice, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. En una misma expresión puesta en términos de una petición y en términos de mandamiento. En términos de mandamiento. Dice que
Un autor hablando de esto dice que posiblemente la razón por la cual no hemos prestado mucha atención a esta expresión no es por lo corta, sino por lo profunda. Porque resulta más fácil quedarnos con lo otro y no entender la profundidad, o más bien hacer caso omiso de la profundidad de estas palabras del Señor Jesús. Y aquí es que le surge a uno a la luz de ese texto en Juan, le surge a uno una pregunta, es ¿para qué y cómo envió el Padre al Hijo? ¿Para qué? ¿Para qué y cómo? Porque Él está diciendo en el texto, lo deja muy claro, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. De manera que tenemos que mirar cómo fue que el Padre envió al Hijo para entender cómo es que nosotros estamos siendo enviados. ¿Cómo fue que el Padre envió al Hijo para entender cómo es que nosotros estamos siendo enviados? Y eso se vuelve un desafío, porque lo que está diciendo es que asimismo, como el Padre envió a Jesús, el mismo modelo es el que nosotros debemos seguir. El mismo y no diferente. El mismo y no diferente. ¿Cómo? Una cosa que ahí nos debe quedar claro es, en esa tarea que el Señor, en esa misión que el Padre le dio al Hijo, hay una cuestión que es de carácter único, que nosotros nunca vamos a lograr cumplir. Y que es el carácter único que solo Jesús podía cumplir. El carácter único es que Jesús fue enviado para ser Salvador. Y nosotros no somos Salvador de nadie. Eso es un carácter único de la misión. O sea, nadie necesita volver a morir por nosotros. Jesús es único, ya murió. A expiar nuestros pecados. Él viene a morir con el propósito de expiar nuestros pecados y obtener así, de tal forma que los seres humanos obtengan la vida eterna. Eso es un carácter único de la obra que Jesús realizó. Es un carácter único, ¿no? Nadie más, es irrepetible, es irrepetible. Pero aquí sí debemos preguntarnos cuáles de esos aspectos de la misión de Jesús nosotros sí debemos cumplir. O sea, nosotros no salvamos a nadie. Les decía acá, nosotros hacemos discípulos. ¿Quién hace los discípulos? Nosotros tenemos la intención. Nosotros tenemos la intención de que las personas vengan a Jesús. Pero ¿quién es el que los convence? Dios es el que los convence. Dios es quien los trae a Él. Nosotros no convencemos, nosotros no hacemos discípulos. Nosotros tenemos la intención de hacer discípulos. Dios es quien los trae. Entonces, ¿cuáles son las semejanzas entre esa misión del Señor Jesús y la misión que nosotros tenemos? Y aquí es donde esta tarea se pone como fuerte. Porque lo que uno se encuentra es que algo en lo que debemos ser, imitar esa misión de Jesús, es en el servicio. Es en el servicio. Marcos capítulo 10, versículo 45. ¿Alguien lo puede buscar rápido? Alguien que busque Lucas capítulo 22, versículo 27. Marcos 10, 45, ahí lo tienen en pantalla, el texto por lo menos. Y Lucas 22, 27. ¿Qué dice Lucas 10, 45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A servir. A dar su vida en rescate por muchos. Esa parte de dar en rescate es algo que nosotros no podemos cumplir. Porque nosotros no rescatamos, nosotros no morimos por los pecados de nadie. Pero sí tenemos un llamado a servir. Sí lo tenemos.
Lucas 22, 27. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mayor son entre vosotros como el que sirve. Y aquí tenemos que ser como muy honestos. Yo creo que nosotros los cristianos nos consideramos de una estirpe diferente. Nosotros tenemos una sobrevaloración. Usted no, exacto, usted no sabe quién soy yo, ¿sí? Usted no sabe quién soy yo. O sea, nos consideramos una estirpe diferente. Y cuando usted mira a Jesús ciñéndose la toalla y diciéndole que esa es una de las tareas que hace el siervo más bajo en una casa, y él se ciñe la toalla, y Pedro dice, ni de fundas, y él dice, pues ni, te verá, pero si esto, entonces nada, mijo. Ah, no, todito. Mira la figura, la dinámica, el llamado. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Cuál es la manera de nosotros ser esos testigos de lo que hablábamos hace un momento? ¿Cuál es la manera de nosotros ser testigos? ¿Cómo nos paramos frente al mundo? ¿Cómo nos paramos frente al mundo? ¿Cómo nos paramos frente a nuestros compañeros, frente a las personas que tenemos alrededor? ¿Cómo nos paramos? ¿Qué tal a Jesús sentado con los publicanos, las prostitutas y los pecadores de su tiempo? Las personas más despreciadas de toda la sociedad. Los líderes religiosos los despreciaban. De hecho, Jesús es censurado porque se sienta con ellos. Es censurado porque se sienta con ellos a comer, que el momento de la comida era un espacio muy íntimo para los judíos, como también lo es para nosotros. De pronto para ellos con una connotación un poco más amplia, pero es un momento muy íntimo y Jesús se sienta a comer con ellos, entra a la casa de ellos, toca a los leprosos, no tiene temor de que la mujer de flujo de sangre lo haya tocado. Tranquila, mija, no tiene temor, se involucra. Nosotros pretendemos evangelizarlo, dice John Stott, de un lado de la acera al otro. Oigan, ustedes, Dios nos ama, ¿me escuchan? Nosotros pretendemos evangelizar de un lado de la acera al otro. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se pasó al lado de allá y nosotros, la iglesia está al lado de acá, gritándole a los no creyentes, y pasó al otro lado de la acera. Jesús pasó al otro lado de la acera. No lo vamos a revisar por falta de tiempo, pero sí le invito para que lo lea en casa. Creo que Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, es un texto precioso. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo fue la actitud de Cristo? Siendo igual a Dios, se despojó. Siendo santo, se hizo como uno de nosotros. Habló nuestro idioma. Calzó nuestros zapatos, se puso nuestras prendas. Vivió en la limitación humana. Jesús se vació de su estatus y tomó la forma de siervo. Si Jesús no vino a decirle a los judíos, ustedes no saben quién soy yo, sino que se involucró con ellos. Les permitió que ellos lo tocaran y en ese tocarlo, verlo, escucharlo, palparlo, ellos fueran identificando quién era. ¿Cómo es que nosotros pretendemos entregar el anuncio? ¿Cómo? ¿Cómo pretendemos entregar el anuncio? ¿Gritando de un lado de la acera al otro? Porque es que yo no me siento con un
pecador, una prostituta, un publicano, un leproso en la mesa porque me contamino? Otra de las semejanzas entre la misión del Hijo y la misión de la iglesia es que el Hijo es enviado al mundo. Ya lo decíamos en Filipenses. El Hijo es enviado al mundo. John Stott dice, nos resulta más natural gritarle el evangelio a la gente desde cierta distancia que comprometernos profundamente en su vida, comprometernos en su cultura y problemas y compartir sus sufrimientos. Nos resulta más cómodo vivir desde la distancia. Jesús no vivió desde la distancia nuestra realidad como seres humanos. Vino y asumió nuestra naturaleza. La asumió. La asumió. Eso es evangelismo. La asumió. De ahí que en esa tarea de ser enviados al mundo se cumple esa doble vocación de la iglesia. Ustedes recuerdan el texto. Mateo 5, 13 al 16. ¿De qué habla? ¿Vosotros sois qué? Naturaleza, vocación. ¿Qué nos hizo Dios? ¿Qué nos hizo? Luz y sal. Luz y sal. Y la sal tiene un doble propósito. Tiene el propósito de dar un sabor, de detener la corrupción. Pero ¿dónde se detiene la corrupción? Tiene que entremeterse en el tejido. La iglesia encerrada en sus cuatro paredes. En sus cuatro paredes. Una iglesia que solamente viene y habla de Cristo cuando está aquí encerrada. Y se le olvida que es allá. Recuerden, no es una actividad, es en el desarrollo de su vida, es en el desarrollo de mi vida. El texto dice, una luz no se coloca debajo de la mesa. Cuando se va la energía en nuestros hogares, en las horas de la noche, y necesitamos encender una vela para iluminarnos, ¿dónde ponemos la vela? ¿La ponemos debajo de la mesa? La ponemos alto para que ilumine. ¿Dónde debe estar la iglesia como luz en medio de lo que hoy estamos viviendo en nuestra sociedad? De ahí que la iglesia tiene un doble llamado. La iglesia tiene un llamado a la santidad. Cuando pensamos en iglesia, la iglesia significa, es una comunidad que es llamada afuera. Entonces nosotros hemos asumido muy literal la idea de que fuimos llamados afuera, afuera del mundo. Entonces no nos acercamos al mundo porque nos contaminamos. Error, mi querido pan de trigo. La iglesia fue llamada afuera para ser santos, pero luego de que hemos sido llamados afuera, somos enviados al mundo, a insertarnos en el mundo, a involucrarnos en el mundo. Usted necesita involucrarse como parte de la misión, involucrarse. Somos llamados afuera, pero luego se nos envía de nuevo al mundo. Al mundo se nos envía. Con esto voy terminando. John Stott, en uno de los libros que él maneja, estoy leyendo varios libros de John Stott. Uno se llama La Misión Cristiana Hoy. Y el otro, tres libros, Señales de una Iglesia Viva y Llamados a Ser Diferentes. En este libro de Llamados a Ser Diferentes, me encontré con esta expresión. Por un lado, hablando de la iglesia,
tiene un llamado a vivir en el mundo, pero no a conformarse al mundo. El primero, podríamos decir, es un llamado a la mundanalidad, porque es un llamado a estar en el mundo, es decir, a involucrarnos en la vida del mundo. Cuando yo pienso en Jesús como el modelo y lo veo sentado en la mesa con publicanos y pecadores, ¿por qué el escrúpulo mío para juntarme con los pecadores? No, porque es que me contaminan. Perdón. ¿Cómo que lo contaminan? ¿Cómo que lo contaminan? Jesús se contaminó al sentarse con publicanos y pecadores. ¿Pero qué hizo Jesús? Para preservarse en medio de ese mundo tan hostil. Vivía una conciencia clara de que ha sido llamado afuera. Pero se involucró, se insertó en las fibras más íntimas de la sociedad judía del primer siglo. Estuvo sentado con lo más bajo y deplorable de la sociedad judía y nunca se contaminó. Claro. Precisamente el monasticismo y el eremitismo que hubo una interpretación de que tenemos que alejarse del mundo para hacerlo para Dios. Ahí murió la evangelización. Claro. En ese movimiento como en los primeros siglos. Ahora, para hacer justicia con el movimiento del monasticismo, fue una reacción también a que la iglesia de alguna manera se estaba volviendo al mundo pues sin ningún reparo. ¿Sabe? Comenzó a involucrar los valores del mundo en la iglesia. Ya no era la iglesia salando el mundo, sino el mundo el que estaba cambiando la iglesia. Entonces la reacción de algunos hermanitos de la iglesia fue, no, hay que alejarnos del mundo porque nos está pervirtiendo. Y usted dirá, ay, gracias a Dios nosotros ya no somos así. ¿Está seguro que no somos así? ¿Está seguro que no pensamos a veces que ojalá en la iglesia hubieran actividades todos los días para mantenernos más santos y purificados? ¿Se ha dado cuenta que lo que hace que somos cristianos, nuestro círculo de amigos se ha reducido a solo personas cristianas? ¿Qué nos ha pasado? Que hemos dejado de salar el mundo. No, porque es que ellos no piensan como yo, precisamente. Es que eso es la misión. Sentarme con el otro, con el ateo, sentarme con aquel que tiene un pensamiento y unos valores totalmente ajenos al evangelio. Es precisamente esa la misión. Es esa la misión. John Stott continúa para terminar, ya estoy sobre el tiempo. Dice, el primero podríamos decir es un llamado a la mundanalidad, involucrarnos en la vida del mundo, pero el segundo es un llamado a la santidad, rehusarse a aceptar los estándares del mundo. De manera que no tenemos libertad como pueblo cristiano de preservar nuestra santidad por escapar del mundo. A costillas de escapar del mundo, entonces preservamos la santidad, pero tampoco sacrificar nuestra santidad por conformarnos al mundo. El escapismo por un lado y el conformismo por el otro son igualmente prohibidos para los cristianos. Se da cuenta que no es una actividad, es una manera de vida. Es algo que va involucrado en lo que yo soy. De ahí que debemos desarrollar lo que John Stott recoge en la siguiente expresión, de que estamos llamados a una santa mundanalidad. Estamos insertados en el mundo y vivimos para Dios, consagrados solo para Él. Así lo expresa Juan capítulo 17, versículo 18, cuando Jesús ora por los discípulos. No te pido, Jesús está orando por los apóstoles y los discípulos, no te pido que los quites del mundo. ¿Y por qué no los quites del mundo? Porque son la sal y son la luz del mundo. Sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Eso es evangelización. No es aislarnos del mundo, es involucrarnos en el mundo. Es involucrarnos en el mundo. Terminé rayando.
¿A qué nos está llamando el Señor? De manera concreta, ¿a qué te está llamando el Señor hoy? ¿A qué te está llamando el Señor? Piénsalo por unos segunditos. A ser un servidor. ¿Y cómo vamos a servir Primero uno debe en el mundo? y luego sí puede compartir a los demás. Y aquí es donde... Porque hay un dicho, ¿cómo dar amor si tú no tienes amor? Sí. Y es aquí donde viene la obra práctica. Estamos pensando en esa obra práctica en Juan capítulo 1, versículo 41 al 42. Recuerde que esta obra práctica no es una actividad eclesial. Es una dinámica que pretendemos incorporar en la vida. A la luz de Juan capítulo 1, versículo 41 y 42. Usted debió haberme traído hoy si usted no lo tiene, por favor, al finalizar, viene y lo toma, aquí lo voy a dejar. Toma un plegable. Esto es un plegable. Al finalizar lo toma. Y usted debió haberme traído hoy, que era parte de la obra práctica de este seminario, 5 nombres de 5 personas por las que usted ha identificado alrededor. No les ha dicho nada todavía, solamente ha mirado alrededor y ha dicho, estas 5 personas son las personas a las que voy a compartirles del Señor. Amigos, familiares, el Señor de la tienda, la vecina, esa persona con la que usted poco habla, pero que usted sabe está necesitada. Todos están necesitados, pero que en particular le llama la atención y usted ha venido orando por ella y esta es la oportunidad. Esas 5 personas usted las escribía en este papelito y usted a mí me regala el naranja. ¿Por qué me lo debe regalar? Porque vamos a estar orando. En la cadena de oración, les voy a pasar estos nombres a la cadena de oración y están orando por esas personas y por usted. Entonces, al finalizar, me regalan en este lugar, me dejan estos papelitos color naranja para poderlo recoger. Al finalizar. ¿Listo? Y pasamos al segundo paso de la obra práctica. ¿Cuál es el segundo paso de la obra práctica? Usted va a comenzar a orar todos los días por esas personas. No les va a hablar todavía. Solo va a orar por ellos. Va a orar por ellos. Vamos despacio. Usted oró para mirar quiénes eran. Ahora va a orar por ellos. ¿Y qué es lo que le va a pedir al Señor? Va a orar para que el Señor prepare los corazones para recibir las buenas nuevas de salvación, para que puedas sostener un acercamiento a ellos y que te dé el denuedo en el momento oportuno para hablarles del Evangelio. ¿Listo? ¿Vamos con eso? Aquí quedan. Si hacen falta, yo tengo más acá. ¿Sí? Entonces, ahí les queda la tarea. No quiero abusar del tiempo arriba porque ya estamos sobre el tiempo, pero no me quiero ir sin que por lo menos 1 o 2 personas me digan a qué nos está llamando el Señor. Predicar el Evangelio. Predicar su palabra. Hacer luz y ser sal. Ser testimonio vivo de la vida de Jesús. A vivir la buena batalla de la fe. A vivir la buena batalla de la fe. Porque sin fe no hay obras y la obra sin fe está muerta, algo así. Claro. Buen testimonio donde quiera que vaya. Ser de buen testimonio. ¿Testimonio? Sí. Pero con un detalle importante, y es que nosotros pensamos que nuestro buen comportamiento es suficiente en la evangelización. No es suficiente, pero es el apoyo para usted aplicar la palabra. No es suficiente. Claro, exacto, pero a eso voy. Muchos pensamos y piensan que es suficiente el buen comportamiento. La Escritura valora sobremanera y exhorta a los cristianos a la santidad. Por eso el doble llamado, la santidad. Y la santidad toca ese vivir para el Señor. Pero luego habla del involucramiento de la iglesia en el mundo.
Y el evangelio es un anuncio. Porque la gente tiene que entender por qué usted tiene una conducta diferente a todos los demás. Y solo lo van a entender cuando usted verbaliza el evangelio. Cuando usted verbaliza el evangelio, cuando usted comunica la buena noticia, las personas entienden por qué su conducta es diferente a la del resto. Pero si usted no verbaliza, le quiero decir que hay ateos que tienen mejor comportamiento que nosotros los cristianos. Por eso no es suficiente la buena conducta. Y la Escritura siempre va a hablar de anuncio. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, este escenario de aprender, Señor, de la tarea de ir y hacer discípulos. Que tu gracia, amor, misericordia sea con todos nosotros. Que podamos comprender ese llamado, ese doble llamado a la santa mundanalidad, Señor. Involucrarnos en el mundo, Señor. Involucrarnos en el mundo. Sin nuestros estándares de vida. Todo lo contrario, Señor. Nuestro modelo, estándar, nuestra medida de la vida debe ser el Señor Jesucristo. No aprendisteis así de Cristo. Que esa sea nuestra vocación, nuestro llamado, Señor, a vivir como tú viviste para insertarnos en el mundo, Señor, y poder proclamarle al mundo que tú eres el Señor. Bendito sea tu nombre. Amén, Señor. Amén.